Vamos a codificar en Python el algoritmo que permite calcular e imprimir el volumen de un cilindro. El algoritmo ya lo tenemos solucionado y acá tenemos el pseudocódigo. Voy a copiar este texto con el fin de ubicarlo en el editor que vamos a emplear para la codificación del algoritmo. El editor que voy a emplear es Visual Studio Code. Este editor previamente ha sido configurado con el fin de que permita realizar ejecuciones de archivos de tipo Python. Voy a crear acá, estoy dentro de una carpeta y dentro de esa carpeta voy a crear un nuevo archivo o un new file. Voy a indicar acá que el nombre de ese archivo va a ser cilindro y va a ser de tipo Python. Doy un enter y acá ya tengo el archivo. Voy a colocar acá dentro de comillas dobles, triple comillas dobles, eso es para colocar un comentario de párrafo en Python y voy a indicar acá el nombre o el texto con el enunciado del algoritmo. Luego de esto debemos pasar a la definición de los datos. Y lo que podemos hacer es, voy a colocar o voy a copiar este algoritmo que implementamos o el pseudocódigo implementado en un editor de texto y voy a colocarlo o lo voy a pegar acá. Inicio no se requiere ni final. Python reconoce esa parte internamente y acá vamos a definir o voy a indicar que voy a realizar un comentario. Esta es la definición e inicialización de variables. Esto es más bien una ayuda en un momento dado, pues uno pueda verificar qué es lo que realiza cada parte del algoritmo. No es necesario especificar el tipo de dato. Podemos eliminar este real de acá y el radio va a ser igual a 0.0, es decir, van a ser datos de tipo real, la altura va a ser igual a 0.0 y el volumen también va a ser de 0.0. Ya ahí tenemos definido e inicializado pues, las variables. Luego lo que tenemos que hacer es, voy a colocar otro comentario para indicar qué es lo que va a realizar el algoritmo. Un numeral, esos guiones es simplemente para visualización y acá lo que voy a indicar es que vamos a solicitar el ingreso de datos por teclado. Entonces ya tenemos el proceso y acá aparece escribir. Y lo que vamos a hacer primero es, acá hay una forma en Python de hacer pues más directo esa solicitud y captura de el dato digitado por teclado. Voy a definir acá el radio y ese radio que va a ser igual. Vamos a indicarle al radio que vamos a solicitar un dato que va a ser de tipo real. Ese float está indicando que el dato va a ser de tipo real o que va a contener valores decimales. Ese igual a float lo que está indicando es que lo que se vaya o que se solicite o digite en la caja de texto, en la caja de texto no en el teclado, realmente sea un valor decimal. Radio es igual a float. Dentro de ese float vamos a colocar el input. Float nos convierte ese dato ingresado a un dato de tipo flotante o real. Y en el input lo que vamos a hacer dentro de ese input es una función que nos permite capturar el valor solicitado o ingresado por teclado. Y en ese input voy a colocar entre comillas sencillas un mensaje que indique digite el valor del radio, es decir, sería este mismo mensaje. Lo que se está haciendo en esta línea que es solicitando el valor del radio, eh, ese valor se solicita e inmediatamente se lee y queda almacenado como un dato de tipo float. Cuando se requieren datos numéricos es necesario realizar la conversión, sea entero, flotante o cualquier otro tipo de dato que sea numérico con el fin de poder realizar operaciones aritméticas. Estas dos líneas que teníamos del algoritmo, estas dos líneas pues pueden desaparecer de acá o pueden ser o deben ser suprimidas porque si no nos va a generar
error. Luego, ¿con qué sigo? Sigo con la altura. Y acá la altura vamos a hacer lo mismo. Va a ser de tipo float. Se realiza la conversión del valor que se digitó el input y entre comillas sencilla vamos a colocar este mismo mensaje. Digite el valor de la altura. Ahí tenemos el valor de la altura, ya solicitamos los datos y ahora lo que sigue es el proceso. Vamos a colocar ahora el comentario para indicar que ese es el proceso, es decir, eh, los cálculos, calcular el volumen. Entonces ya acá tenemos volumen es igual a 3.1416 por radio, por la altura. Ya esta fórmula funciona o está implementada correctamente y acá cuando uno esté trabajando en este lenguaje de programación, si se requiere colocar constantes que tienen valores decimales, se debe emplear. Esto es una constante, recuerden, 3.1416 por radio, por la altura. Y acá finalmente nos están indicando la salida, que es escribir el volumen del cilindro. Voy a comentar otro comentario y en este comentario acá voy a colocarles que este va a ser la salida. Y en esa salida pues vamos a tener el mensaje que nos indica el cálculo que internamente realizó el algoritmo a partir de los datos ingresados por teclado. Acá nos aparece escribir y lo que voy a hacer acá es colocar un print. Abro paréntesis y acá vamos a indicar que el volumen del cilindro es, comilla sencilla y acá aparece una coma. Acá lo que estamos haciendo es imprimiendo un mensaje, pero como vamos a requerir de una variable, lo estoy haciendo dentro de paréntesis. Esto lo que nos hace es imprimir el volumen del cilindro a partir de los datos ingresados por teclado. Vamos a realizar ahora la prueba. Acá hay un botón que nos dice Run Python File. Voy a ejecutar y vamos a verificar si nos ejecuta correctamente el algoritmo. En el radio voy a colocar un 10.5. En la altura voy a colocar un 5. Y esto nos debe indicar que el volumen del cilindro es 1735.807. Si realizamos un cálculo a través o una verificación de ese algoritmo a través de calculadora, pues vamos a verificar si nos da el mismo resultado. Acá nos dice que la fórmula es radio por radio. El radio en este caso es, el radio es 10.5. Entonces sería 3.1416 el radio que es 10.5 por 10.5 y esto lo multiplicamos por la altura y la altura en este caso es 5 por 5 y esto nos da un valor de 1731,807. Es decir, que el cálculo del algoritmo es el adecuado o el indicado. Y acá pues ya tendríamos esa información. Acá nos dice el volumen del cilindro es 1731,807. Este mensaje se puede mejorar con el fin de que nos aparezca también cuál es el valor del radio y el valor de la altura. Voy a realizar un comentario a esta sentencia con el fin de que no sea tenida en cuenta al momento de realizar la ejecución. Voy a colocar acá print y a través de, voy a indicar esta función. Esta función es para indicar que al comienzo o que se van a incluir variables dentro del mensaje. Coloco comillas dobles y voy a colocar acá el volumen del cilindro de radio, dos puntos, y entre llaves voy a colocar la variable radio y altura. Coloco la variable altura es
dos puntos y acá colocamos la variable volumen. Esta F lo que nos permite es colocar o indicar que dentro de las comillas dobles se van a trabajar con variables para que sean interpretadas correctamente y se puedan pues incluir más variables dentro del mensaje o hacerlo más exacto. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a realizar una ejecución y vamos a verificar si nos da el resultado correcto. Acá nos indica, bueno, digita el valor del radio. Voy a digitar nuevamente 10,5 y en la altura voy a digitar un 5. Acá nos dice el volumen del cilindro de radio 10,5 y altura 5 es 1731,807. Vuelvo y realizo la ejecución. Si el valor del radio es acá, si el valor del radio es 1 y acá indicamos en la altura 1, nos debe dar 3,1416 y ese sería el resultado correcto del algoritmo. Entonces, este ya sería la solución, la implementación del algoritmo que definimos en pseudocódigo y lo implementamos a través de el lenguaje de programación o lo implementamos en el lenguaje de programación Python haciendo uso de Visual Studio Code y este ya sería pues el algoritmo o el resultado final.